Luego dentro de penal, pues por ejemplo, en casos de imputabilidad. No sé si sabes lo que es la imputabilidad. No, tampoco. La imputabilidad No sé. sería la capacidad de una persona para hacerse responsable de sus actos, ¿vale? Por ejemplo, una persona ha matado a otra, ¿vale? Bueno, pues es imputable, tiene que hacerse responsable de que ha matado a esa persona. No obstante, ¿dónde entramos los psicólogos aquí? Pues puede ser que esa persona en el momento de los hechos tuviese un trastorno, ¿vale? Que la impidiese conocer y comprender, bueno, comprender y actuar conforme a esa comprensión para no matar a esa persona, ¿vale? Sí, No sé si me he explicado. sí, sí. Es decir, si tú durante un acto de robo, de agresión, de asesinato, etcétera, tú tenías algo que te impidiese saber lo que estabas haciendo y actuar conforme a ese saber, a ti se te podría aplicar una eximente o una atenuante, ¿vale? De la pena, que es cuando te rebajan la pena. Si tienes 10 años, pues con la atenuante pues te rebajan X. Eso lo saben los juristas, ahí yo ya no me meto porque eso es cosas de ellos, ¿vale? La imputabilidad es un concepto jurídico, lo llevan los juristas. A nosotros los psicólogos nos gusta hablar de capacidad cognitiva y volitiva, que es esto que te he explicado. Capacidad cognitiva, la capacidad para entender o comprender que yo estoy robando, ¿vale? Y la Sí. capacidad volitiva, la capacidad de actuar. Si yo estoy comprendiendo que estoy robando, pues la capacidad de actuar para no robar, porque sé que está mal, ¿vale? No obstante, pues en determinados trastornos, pues estas dos capacidades pueden estar un poquito mal y la persona Confundida. pues no entendería lo que ha hecho y no podría actuar. Entonces, pues sería inimputable, pues tendría una pena más baja o no tendría pena. Igual el juez lo que dicta es que no, se exime de responsabilidad penal y tiene que ir a un centro psiquiátrico, por ejemplo, ¿vale? Luego también se pide también valoración de capacidad de ser juzgado. Es decir, todas las personas que entran en un proceso judicial se supone que entienden lo que es ese proceso judicial, qué es ese proceso, qué se le está juzgando, si conoce sus derechos, si conoce que la función del abogado, del juez, etcétera. Entonces, se supone que todas las personas que entran dentro de un proceso así conocen esas cosas. No obstante, puede haber situaciones en las que esta capacidad, ¿vale?, de ser juzgado, que sería pues eso, la incapacidad de comprender lo que se le está acusando o el procedimiento judicial, pues bueno, se puede pedir porque pueden estar menoscabadas también, ¿vale? Y bueno, si no tiene capacidad para ser juzgado, pues bueno, se mirarían otras formas de ver cómo se soluciona el asunto. Sí, supongo que, perdona que interrumpa, que esto sería para que no hubiera estafa o aprovechamiento de esa persona, ¿no? Claro, sí, sobre todo eso, porque bueno, si una persona, tú imagínate, si tú no eres capaz de entender lo que te está sucediendo, ¿cómo te van a ti a juzgar? Si Claro. no entiendes lo que está ocurriendo alrededor tuyo, no entiendes lo que hace tu abogado, no sabes ni quién es esa persona, por ejemplo, ¿sabes cómo te van a juzgar en algo que tú no estás entendiendo? Entonces, bueno, se puede valorar eso también. Luego, en personas que ya están dentro de la cárcel, bueno, esto lo hacen sobre todo los compañeros que están en las instituciones penitenciarias. Los que estamos fuera, pues normalmente no nos lo piden. Nos pueden pedir también una suspensión o modificación de la condena. Personas que ya tienen una condena, ¿vale? Pues, oye, por buen comportamiento, porque está llevando a cabo un tratamiento psicológico dentro de la cárcel o lo que sea, pues se puede pedir que se valore ese progreso que haya podido hacer la persona y se valore si puede dar lugar a una modificación de la condena, de que sea más baja o se queda como está, etcétera.
Pero esto ya te digo, esto sobre todo lo hacen los que están dentro de las instituciones penitenciarias. Luego también recomendar medidas de seguridad, que sería un poco también lo que te he dicho, ¿no? En casos de imputabilidad, pues si una persona no es imputable porque no tiene responsabilidad penal, porque no ha entendido lo que ha hecho y no podía, ¿vale? Todo esto, Sí, bueno, ¿qué hacemos con esa persona? O sea, ¿dónde va? Si no ha sido incapaz de comprender, no la voy a meter a la cárcel. sí, sí. ¿Qué cree usted, señor perito? ¿Qué es lo más adecuado? No sé si te lo preguntan así. ¿Qué es lo más adecuado para esta persona? Con las capacidades que tiene o con el trastorno que tiene o con las dificultades que tiene. Pues bueno, tú puedes decir, pues mira, tratamiento psiquiátrico en un centro psiquiátrico o lo que estimes más oportuno dependiendo del caso, ¿vale? Luego ya entrando un poco en víctimas, pues claro, todo esto hemos estado hablando del que comete el delito, ¿no? Pero luego en la otra parte está la víctima. ¿Qué hacemos con la víctima? Pues bueno, una víctima de un delito, del que sea, violencia de género, accidentes automovilísticos, el delito que se te ocurra, Sí, robo, lo que sea, ¿vale? Normalmente, por ejemplo, en casos de violación, en casos de agresión, de intentos de asesinato, suele valorar el médico forense el daño físico, ¿no? Moratones, intentos de estrangulamiento, una puñalada, lo que sea, ¿no? Que valoren el médico forense. Pero también hay un daño psicológico, un daño psíquico. Es decir, únicamente el daño no solamente es físico, sino que en la cabeza también hay determinadas teclas que debido a un trauma, como puede ser una agresión sexual, una agresión física, se tocan y te quedas ya, vamos, así. tienes unas secuelas muy malas, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede pedir la valoración de este daño en las víctimas de los delitos que sean, valoración del daño psicológico en víctimas también. Y en función del caso, pues puede ocurrir que las personas, la víctima, tenga unas secuelas, un daño, o puede ocurrir que no, porque hay personas que son muy fuertes, son muy resilientes y no desarrollan ese tipo de daño. Pero eso no significa tampoco que no haya habido delito, ¿vale? Claro, Eso claro. lo tendrá que valorar el juez. Pero bueno, no ha haber daño, pero no significa que una persona que haya sido violada y no tenga daño, no significa que no haya sido violada. Puede Claro. haber sido perfectamente violada, pero por sus características individuales no ha desarrollado ningún trastorno de estrés postraumático, ningún trastorno adaptativo, ninguna depresión, ¿vale? Incluso la persona violada puede incluso decir que no lo ha sido y a lo mejor por coacción o algo está mintiendo, ¿no? Sí, también hay gente que se echa para atrás en la denuncia, por miedo, sobre todo también. Y Y una luego cosa, ya... un segundo, antes de continuar, porque has comentado lo del el daño físico y psíquico. Entonces, Ujú, o sea, yo no sé tampoco cómo de complicado lo tendrá un médico forense, pero es como que es algo que se ve, ¿no? Una herida tú la puedes ver. claro, Entonces, en el caso del psicólogo, ¿es muy complicado tratar esos daños o es cómo? muy complicado, sí. Porque tal y como tú has dicho, que lo has dicho súper bien, el daño físico se ve. Tú el daño físico, si has sufrido, pues por seguir con el ejemplo de la violación, te vas al hospital, te hacen el reconocimiento y si a ti te han penetrado bruscamente, es muy probable que haya desgarro. Y eso se va a ver, ¿vale? No obstante, el daño psicológico no es tan fácil porque no es perceptible a simple vista, está aquí todo. O sea, entonces, bueno, se hace con todo el procedimiento que ya te he explicado antes, pero es una valoración complicada. Es complicada porque, bueno, cada persona es diferente, como ya te he dicho, las personas lo procesan de forma diferente, las características son diferentes, las características externas son diferentes, el apoyo social es diferente, todo esto influye y, bueno, son valoraciones muy complicadas, sí. Y ya por último, de lo penal, quería explicar también la valoración del riesgo de violencia, ¿vale? Que también se suele pedir. Sobre todo se pide a los que están también dentro de las instituciones penitenciarias. ¿Por qué? Porque un preso, por ejemplo,
al que se le va a dar el tercer grado, por ejemplo, o la libertad condicional, o estas cosillas así de permisos, pues se puede solicitar una valoración de riesgo para decir, vale, esta persona se va a ir dentro de 10 días a su casa, pero ¿va a volver a agredir? ¿Va a volver a matar? ¿Cuánto riesgo tiene esta persona para volver a meterse dentro de la sociedad? Pues esto también hay protocolos que te ayudan un poco a verlo. Obviamente no somos adivinos y no podemos saber a 100% si una persona que ha violado lo va a volver a hacer. Pero bueno, en base a los protocolos que hay y en base a la investigación que hay formas que nos pueden ayudar un poco.